Nuevamente juntos para estudiar la serie de el carácter cristiano ideal. Y el tema para este estudio es la obediencia, un ingrediente del carácter santo. La obediencia, un ingrediente del carácter santo. Y nuestra base bíblica va a estar en 1 de Pedro 1, del 13 al 23. Tenemos 3 objetivos. El primero, describe la obediencia que la palabra demanda de los hijos de Dios. Segundo, responsabilizar a los creyentes con su deber de obedecer al Señor siempre. Y tercero, formular la conducta de reverencia a Dios que es propia de los creyentes. Tenemos como pensamiento central la manera ideal para moldear un carácter que agrade a Dios es imitar a Cristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nuestro texto áureo o de oro, como le queramos llamar. Este texto dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. 1 de Pedro 1, 22. Aleluya. Dijimos que este estudio va a tratar sobre la obediencia, un ingrediente del carácter santo. Y tenemos 3 puntos a desarrollar. Y vamos a estar teniendo una pequeña introducción antes de empezar nuestros puntos. Vivimos dentro de una sociedad con valores morales, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Una de las causas para ello es la rebeldía. Esa rebeldía que hay en el corazón de los seres humanos. ¿Y por qué viene esa rebeldía? A causa del pecado. Sabemos por la Biblia que el pecado llega a endurecer espiritualmente al hombre. Hebreos 3:13. El hombre sin Dios vive además en una completa ignorancia de Dios y de la provisión de salvación que Él ofrece para todos. Muchas personas, al no conocer a Cristo, ignoran el poder del Evangelio para transformar un hombre en una nueva criatura. Pero sabemos que el cristiano es alguien que ha sido verdaderamente transformado por el Espíritu Santo y tiene patrones de conducta distintos a los demás. La Biblia establece claramente que ahora somos hijos de Dios y como el Espíritu de Dios, escuche con atención, mire, ahora que somos hijos de Dios y como el Espíritu de Dios vive en nosotros, por Él llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Por tener ese Santo Espíritu en nosotros, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4. Una de las evidencias de esa nueva vida es la victoria contra el pecado. El creyente alcanza esa victoria sobre el pecado. Ya no se conforma a los malos deseos a los que estaba habituado antiguamente, sino que llega a experimentar la santificación como fruto de la justicia de Cristo en su vida.
Así que la vida cristiana, oiga bien, no es solo transformación inicial, no, sino que es una búsqueda constante de la santidad. Uno de los aspectos que está ligado a la vida santificado es la obediencia. Por eso vamos a estar hablando de la obediencia. Es por eso que el creyente debe mirar a Jesús y imitarlo, quien fue obediente en todo. Primero, estuvo sujeto a José y María. Puede leer Lucas 2:51. Luego, en su ministerio público, decía las palabras que el Padre le daba que dijese y hacía las obras que el Padre le daba para que hiciese, el Padre celestial, ¿verdad? Juan 14:10. Sin embargo, el gesto más glorioso de la obediencia del Señor lo hallamos en su relación con la cruz. Eso fue el gesto más glorioso de obediencia. Aleluya. Pablo dijo que estando en la condición de hombre, Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Luego de morir por nuestros pecados, resucitó de entre los muertos. 40 días después ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Si seguimos el ejemplo de Jesús y nos humillamos para obedecer a nuestro Padre Celestial, seremos de agrado al Señor y de beneficio espiritual a muchos en esta tierra. Ese es uno de los objetivos principales, ser de beneficio a muchos en esta tierra. Dijimos que íbamos a estar estudiando 3 puntos. El primero es, debemos ser santos como aquel que nos llamó es santo. Y vamos a estar leyendo 1 de Pedro 13 al 16. Dice así la palabra. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, dice, en toda vuestra manera de vivir. Porque, dice el versículo 16, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Aleluya. El tema de este pasaje es la esperanza bienaventurada de los santos. Eso nos deja ver el tipo de vida que Dios desea de los que esperan la venida del Señor. Primero, el versículo 13 hace ver que debido a lo cerca que está nuestra redención, debemos tomar actitudes que sean acordes con esa esperanza. Estamos ya en los últimos tiempos y tenemos que ponernos firmes con el Señor, ¿verdad? Debemos de vivir una vida acorde a la esperanza gloriosa de que vamos con nuestro Señor. Aleluya. Por eso, primero, debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? La idea es preparar la mente para actuar en conformidad con nuestra fe. Debemos liberar la mente de todo temor, de toda pereza. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar hacia el logro de la esperanza bendita. Aleluya. Además, cuando tenemos nuestra mente ceñida, que está puesta en el Señor, ¿verdad?
podemos pensar constantemente en Él y hablar de Él a otros para que sean salvos. La segunda acción que debemos tomar es la de ser sobrios. Eso es un llamado al dominio propio. Sobrios. Mantenernos sobrios es saber dominar esos impulsos que antes nos hacían pecar, ¿verdad? Esos impulsos que tenía la gente que no había venido a Cristo, de esa vida pasada. Pero ahora tenemos que ser, dice la palabra, sobrios. Aleluya. Esto es un llamado al dominio propio, dije, ¿verdad? En verdad, los hijos de Dios sufren tentaciones, pero deben portarse sobriamente para no dejarse arrastrar por los impulsos carnales. Lo tercero es esperar por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oh, gloria a Dios, estamos todos los cristianos, estamos esperando ese momento. Así que nuestra esperanza debe ser plena en la promesa de la venida del Señor. Hasta el día de hoy, los santos sufren persecución por su fe. Por tanto, les debe alentar saber. Tenemos que alentarnos al saber que en la venida del Señor experimentaremos la liberación de los sufrimientos y tendremos una herencia con Cristo para siempre. Aleluya. Segundo, el versículo 14 nos enseña la identidad que tenemos los creyentes. Pues nosotros somos hijos por adopción. Romanos 8:15. Por el sacrificio de Cristo, los creyentes judíos y gentiles podemos llamar Padre a nuestro Dios. Aleluya. Nosotros somos hijos adoptados por medio de nuestro Señor Jesús. Porque Cristo nos ha hecho miembros de la familia. Efesios 2:19. Tercero, como era una labor de los padres enseñar obediencia a sus hijos, Dios también nos exhorta a ser hijos obedientes y de inmediato se nos da un mandamiento, mire, que debemos obedecer, no conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. La persona sin Dios está en la ignorancia. La vida mundana parece atractiva. Sí, muy atractivo todo. Por tanto, lejos de anhelar volver a la anterior depravación, debemos desechar todo deseo carnal que no se conforme a la piedad del Evangelio. Un modo de vida piadoso prueba que en verdad hemos nacido de nuevo. Amén. Debemos imitar el ejemplo de Cristo para ser santos como Él. Es evidente que la vida cristiana tiene un patrón de conducta, oígame, singular. Y de ello comprendemos por qué es completamente diferente a la conducta de la gente pagana. Primero, el versículo 15 comienza con el énfasis sobre los pueblos, los puntos contrarios en la conducta anterior de los creyentes y la manera santa como se debe comportar ahora. Para ello, el escritor hace ver que tenemos a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Pedro alude al ser del Señor como quien Él es santo. Y la santidad de Dios es una de las grandes doctrinas de la Biblia. A tal modo que es el atributo de Dios más mencionado en las Sagradas Escrituras. Nuestro Dios es proclamado como 3 veces santo, Isaías 6:3,
Él es absolutamente puro. No hay en Él ninguna maldad. Por tanto, sus hijos debemos ser también santos en toda nuestra manera de vivir. Este es el mismo concepto que Cristo enseñó en el Sermón del Monte. Al decir que debemos ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5, 48. Pero usted va a decir, nadie es perfecto como Dios. No, nosotros somos humanos y Dios es un ser espiritual. Él es perfecto y Él es 3 veces santo. Nosotros podemos alcanzar la santidad y la perfección en una forma humanamente, como humanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios nos permite que nos santifiquemos y que caminemos siempre buscando la perfección. Pablo también habla del carácter cristiano que se produce en los creyentes al ser imitadores de Dios como hijos amados, dice Efesios 5:1. Todo hijo de Dios debe evitar el pecado confiando siempre en el poder del Espíritu Santo para ello y no apoyarse en su propia fuerza. Por eso siempre tenemos que evitar, ¿verdad?, el pecado, siempre confiando que ese Espíritu Divino va a estar allí para ayudarnos a poderlo hacer. No que, yo puedo, yo si quiero no hago esto. Yo he oído gente que dice, no, yo si quiero no tomo, pero si quiero tomo. Y o sea que ellos quieren hacer su vida a su manera. El cristiano no, el cristiano tiene que tomar la dirección del Espíritu Santo para poder vivir una vida de santidad en obediencia a nuestro Dios. Segundo, el versículo 16 presenta un argumento muy poderoso que nos reta a vivir piadosamente. Miren, la tesis de Pedro es que si la Escritura contiene un mandamiento sobre la vida moral que agrada a Dios, los creyentes deben acatar esa verdad y andar conforme a ella. Por eso Pedro reclama el poder de la palabra al decir, miren, al decir, escrito está. Sed santos porque yo soy santo. La cita sagrada es Levíticos 11, 44 y 45, donde Dios habla con su pueblo Israel y se identifica con ellos en el atributo eterno de su santidad. Como ellos son pueblo de Dios, deben santificarse. El mandamiento en aquella ocasión tenía que ver incluso con la vida ética e higiénica. Israel tenía, fíjese, métodos higiénicos también dados por Dios, que si nosotros ahora cumpliéramos eso, fuéramos gente sana. Pero no, nosotros destruimos nuestro cuerpo físico haciendo cosas que no debemos de hacer, ¿verdad? Por eso Pedro enseña que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. De aquí aprendemos que el cristianismo no es una mera confesión de un credo, no, sino una vida de relación con Dios, que viene a ser visible a otros a través de una conducta piadosa. Oh, aleluya. Vamos a ver punto número 2. El ser hijos de Dios nos debe incentivar a vivir en el temor de Dios. Para eso vamos a estar leyendo Primera de Pedro 17 al 19,
Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mire, todo el tiempo. No dice cuando tú quieras, cuando te sientas capaz, cuando no estés triste. No, dice todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuiste recatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, dice el versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya, mire qué lindo. El temor de Dios debe ser constante en la vida de sus hijos. El hecho de que seamos hijos de Dios debe de ser un incentivo, hermano, a la obediencia y al temor a Él. Primero, el versículo 17 presenta primero el privilegio que tenemos de llamarle Padre a nuestro Dios. Mire, desde el Antiguo Testamento, el concepto que Dios es Padre fue conocido por el pueblo. El Salmo 68:5, Isaías 63:16 nos están hablando de eso. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo nos enseñó que podemos orar directamente al Padre, santificarlo y exponerle nuestras peticiones. Mateo 6:9-13. ¿Verdad? Decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, aleluya, y luego seguimos, ¿verdad?, con el Padre nuestro. Jesús nos animó a tener una actitud de fe, pues prometió que todo cuanto pidamos al Padre en el nombre de su Hijo, nos sería hecho. Aleluya. Juan 16:23. Segundo, ahora la advertencia es que los creyentes no debemos tomar livianamente el privilegio de ser hijos de Dios. No. Por eso la Escritura aclara que el mismo Dios que invocamos por Padre, oiga bien, es también nuestro juez justo. Aleluya. Él juzga según la obra de cada uno, pero no hace acepción de personas al juzgar. Tanto el judío como el griego, el esclavo y el libre, el hombre y la mujer, en fin, todos tenemos que ir delante del Padre y Juez para dar cuenta de nuestras acciones. Pablo nos dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo y explica que allí cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios 5:10. Por tanto, la recomendación de la palabra es que los creyentes nos conduzcamos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. El sentido no es causarnos pánico, no, o presentarnos a un Dios rudo y malhumorado, tampoco. Por el contrario, podemos estar seguros que nuestro Padre nos ama, pero debemos comprender el respeto que merece como el Dios fiel a quien nos acercamos. Tercero, Pedro quiere darnos a entender claramente el concepto de que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. En verdad, nuestra ciudadanía está en el cielo, donde está el Padre que nos adoptó. Filipenses 3:20. Saberlo ayudará mucho a la disposición de los santos, a la consagración y la obediencia a Dios. Si lo sabemos, consagrémonos y obedezcamos al Señor, ¿verdad? El reclamo de la palabra es que podamos vivir en el temor de Dios todo el tiempo que Él nos permita vivir aquí. No solo hoy lo voy a hacer, mañana no, todo el tiempo que Él nos permita vivir aquí.
Cada hijo de Dios debe ser consciente en su conducta con este requerimiento divino. El precio con el que fuimos rescatados debe, fíjese bien, incentivar una conducta santa. ¿Cuál fue el precio por el que fuimos rescatados? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro aprovecha la oportunidad de su primera carta a los judíos en la dispensación para recordarles el costo de su salvación. Mire, primero, el versículo 18 nos insta a saber lo que se nos ha dado en Cristo. Uno de los aspectos que atrasa el crecimiento de la fe es la ignorancia. Cuando ignoramos la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, mi pueblo perece, dijo Dios, por falta de conocimiento. Mire, si no tenemos conocimiento de Dios, nuestra fe flaquea. Cuando al pueblo le falta conocimiento, llega a ser presa de sus enemigos. ¿Por qué? Como lo demuestra Oseas 4:6. Por eso la doctrina de la redención debe de ser conocida y apreciada por los creyentes. Tenemos que saber muy bien cómo Dios, fíjese bien, cómo Dios nos rescató, cómo Dios nos asegura la salvación por medio de un rescate. Así como Dios rescató a los hebreos de Egipto, después de 4 siglos de vivir en tierra ajena, Dios nos ha rescatado del pecado a través de Cristo. Por tanto, debemos mostrar una actitud constante de gratitud al Señor por ellos. Aleluya. Segundo, ahora cada uno que vivió sin Cristo un tiempo sabe que aquella era una vana manera de vivir. Todo lo que hacíamos, mirábamos, todo era vano. No había un incentivo cierto. ¿Por qué? Porque es una vana manera de vivir el mundo. Sin Cristo carece de propósito. Muchos no comprenden la motivación correcta de la vida. Respecto a ellos, lejos de cruzarnos de brazos, oiga bien, en indiferencia, los creyentes debemos de ir y hablarles del plan de salvación que hay en Jesús. Pedro explica que esa vana manera de vivir, sus lectores la habían recibido de sus padres. Mire, como los receptores de su carta eran mayormente judíos, podríamos pensar que Pedro se refiere al fracaso que es vivir bajo la ley. Es cierto que la ley no produce fruto de justicia a causa de la debilidad innata del hombre. Claramente, la Biblia explica que por las obras de la ley ninguno se justificará para con Dios. Gálatas 3:11. Pero en sentido general, Adán nos hizo heredar vanidad, pues el pecado inhabilita al hombre para alcanzar el favor de Dios. Tercero, la última parte del versículo 18 y el 19 enfatizan el precio de nuestro rescate. Dios no solo nos rescató para salvarnos, sino para hacernos suyos. Oiga bien, nos salvó, pero pasamos a ser propiedad de Él, porque fuimos comprados con sangre, la sangre de nuestro Señor. Pero el costo no fue cosa corruptible como oro o plata. Estos dos elementos se corroen, ¿verdad?, por el efecto del tiempo. Más bien, oiga bien, fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Cuando Pedro escribe esto, él tenía presente, mire, el sacrificio de la Pascua, cuando ellos salieron de Egipto. Y el requisito que el cordero fuera sin defecto, Éxodo 12:5. La sangre de Cristo es la del Cordero Santo, de ese Cordero Santo de Dios. Por eso no solo sirve para limpiarnos de todo pecado, sino para rescatarnos y darnos acceso al lugar santísimo celestial. Aleluya. La conducta de los santos debe de estar de acuerdo a esta dignidad. Punto número 3. La obediencia a la verdad está vinculada con la pureza espiritual, y vamos a estar leyendo Primera de Pedro 1, 20 al 23. Dice así: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Oh, aleluya. Cristo es el medio para llegar a Dios y lograr una vida obediente. Aleluya. El misterio de nuestra salvación trasciende al tiempo. Si los creyentes conocen este plan eterno, de seguro le ayudará en la meta de obedecer y honrar a Dios en todo. Obedecer y honrar a Dios, ¿en qué? En algunas cosas, no, en todo. Primero, cuando estudiamos el versículo 20, quedamos absortos al saber que Cristo, fíjese bien, fue destinado para morir por nosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea que antes de que este mundo existiera, ya Cristo, fíjese, fue destinado para morir por nosotros. Oh, aleluya. Obviamente eso les dice a los creyentes que somos también parte de un plan divino, concebido en la eternidad, antes de que existiéramos. La idea que ofrece el pasaje es que Cristo no fue destinado como nuestro Redentor debido al accidente del pecado humano, no, sino anticipadamente a ello. Ello nos ayuda a pensar en la presencia divina y a lo que se conoce en la Biblia como el anticipado conocimiento de Dios. Él sabe todo antes de que pase. Él es omnisciente, aleluya. Hechos 2:23. Así que poner nuestra confianza en ese Dios provisor y obedecerle, mire bien, significa un acto de seguridad para la vida aquí y para la vida venidera. Pedro nos enseña el contraste entre la destinación eterna de Cristo como nuestro Redentor y su entrada al tiempo en su primera venida. Dice que Cristo fue manifestado en los postreros días por amor de los santos. Sabemos que los postreros días
comenzaron desde que se manifestó la gracia de Dios en Cristo. Si la motivación divina en manifestar a su Hijo para salvarnos fue el amor, escuchemos bien, los creyentes debemos mostrar una actitud de obediencia y amor ferviente a nuestro Dios. Porque todo lo que hizo el Señor fue por amor. Entonces, como hijos de Dios y agradecidos en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, nosotros también, fíjese bien, tenemos que mostrar una actitud de obediencia y amor ferviente a nuestro Dios. Tercero, el versículo 21 coloca a Cristo como el mediador de nuestra relación con Dios. Él dice la palabra que es el único mediador entre Dios y los hombres. En verdad, Cristo vino para revelarnos al Padre. En Juan 1:18 se nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nunca debemos olvidar que Dios es un ser trino. Por eso aquí se enseña que Cristo nos lleva a la fe en Dios el Padre, por medio del Señor, ¿verdad? Aquí se muestra además que nuestra fe en Dios está sustentada por el milagro supremo del cristianismo. O sea, el hecho que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Por su resurrección, nosotros tenemos fe en nuestro Dios. En Hechos 2:24, el mismo Pedro reseña que Dios levantó a Cristo, dice la palabra, sueltos los dolores de la muerte. Este acto milagroso nos debe inspirar a que nuestra fe y esperanza sean en Dios. La enseñanza es que los creyentes deben tener confianza en que un día los santos también serán resucitados. Nosotros, si morimos antes de la venida de Cristo, vamos a ser resucitados. Y dice la palabra que vamos a resucitar en la primera resurrección. Aleluya. No vamos a pasar en la segunda, la primera resurrección. Dios ofrece vida eterna a todos los que recibe como hijos y pide de los que tienen esta esperanza que se sujeten obedientemente a la voluntad del Padre Celestial. El Espíritu nos ayuda a obedecer la verdad, ¿verdad? Leíamos el versículo 22 y 23. Y en el 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Una de las virtudes más preciosas del Evangelio es que en Cristo el hombre es espiritualmente purificado. Somos purificados en Cristo, aleluya. De eso trata esta última sección de nuestra lección, de nuestro estudio. Primero, el versículo 22 da por hecho el milagro de la purificación de los creyentes y deja ver que aunque la provisión para dicha purificación es la cruz de Cristo, la acción de los santos al obedecer la palabra es determinante en ello. Cuando el hombre obedece el llamado del Evangelio al arrepentimiento y a la aceptación de Cristo, alcanza purificación en su alma. Y esto es posible por la obra del Espíritu Santo dentro del corazón humano.
Pedro relaciona esa purificación con el propósito divino, escuche bien, que los santos puedan practicar el amor no fingido. Cuando somos purificados de nuestra alma, nosotros podemos, fíjese bien, practicar ese amor no fingido para Dios y para todos nuestros prójimos. ¿Se da cuenta? Así que cuando el alma está limpia por la obra santificadora del Espíritu Santo, el corazón queda apto para amar. Gloria a Dios, aleluya. Debemos recordar que el amor nace de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Timoteo 1:5 podemos leerlo. Por esa razón, se pide una acción directa por parte de los creyentes en cuanto a amarse unos a otros entrañablemente de corazón puro. Es lo que le dice Pedro a la iglesia. Amaos de corazón, con un entrañable amor. Mire, la obediencia que se nos demanda aquí no es que los hermanos tengan solo cierta filiación o un tanto de simpatía entre ellos, no. Lo que se ordena, oiga bien, es que se amen desde lo más profundo del corazón. En un mundo tan saturado de superficialidad, los creyentes debemos acatar el amar a los hermanos como una orden del Señor. Segundo, la idea del versículo 23 es que el nuevo nacimiento le permite al creyente vivir a la altura de los requerimientos de Dios. Por eso Pedro alude que no hemos renacido de una simiente corruptible. A ellos se refirió el apóstol Juan al decir que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Hemos renacido de una simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La misma palabra divina que llegó a nosotros cuando oímos el Evangelio es la que lleva fruto y crece en nosotros los creyentes. Colosenses 1:6. Si vamos a alcanzar niveles altos de obediencia y santidad en nuestro carácter cristiano, debemos asirnos de la palabra de vida, pues las palabras de Cristo tienen vida eterna. Juan 6:23 y también Filipenses 2:16. Para terminar nuestra lección de hoy, queremos hacer un pequeño resumen. Como da a entender nuestro texto, el hombre necesita obedecer lo que Dios ha establecido en su palabra, y cuando lo hace, su alma es purificada. Dios ha trazado un solo método como el hombre puede ser reconciliado con Él, y es a través de la fe en Cristo como Salvador. Cristo no solo es el camino, sino también es la verdad. Cuando se obedece a esa fe, se produce vida en el ser interior del hombre. Por esa realidad gloriosa, debemos asumir una postura firme en cuanto a obedecer la ley de Cristo, que es el amor. El que ama a Dios y a su prójimo, a su hermano y aún a su enemigo, ha cumplido la ley. La Biblia dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Romanos 13:10. En ese mismo sentido, el llamado divino nos urge a la santidad, al temor de Dios y a la obediencia continua a la verdad. Si esto hacemos, llevaremos mucho fruto para Dios y seremos de mucho provecho
a los amados hermanos en la casa de Dios. Aleluya. Quiero este momento hacer una oración con aquellas personas que no han conocido de Dios, que quieren una vida diferente, que quieren ser santificados, que quieren ser hechos nuevas criaturas. Han escuchado esta palabra y yo quiero hacer una oración por ellos y por aquellos hermanos que estén desanimados y que vuelvan a agarrar ese camino que Cristo nos ofrece. Padre divino, en el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor, dándote gracias por este estudio y rogándote, Señor, que todas aquellas personas que estuvieron, Señor, escuchando esta palabra, aquellos, Señor, que han estado obedientes a ti, escuchándola, Señor, aquellos amigos, aquellas familias que se reunieron para escucharlas, Señor, que los bendiga grandemente y que la bendición más grande que puedan recibir es recibirte a ti como Señor y Salvador, Señor. Si en esos hogares hay enfermedad también, Señor, que tú seas su Salvador y su sanador, Padre. Que vengas también como ese Dios divino y poderoso que provee, Señor, en toda necesidad. Sálvalos, sánalos, Señor, y provee toda necesidad que hay en esos hogares. También te pido, Señor, por aquellos que han decidido aceptarte, recibirte en su corazón, que los escribas en el libro de la vida, Padre, que ellos puedan clamarte a ti como Salvador y entregarte su corazón, Señor. Te pido también por cada hermano que ha escuchado esta palabra y que se siente desanimado, que sepa que tu venida está cerca, Señor, que ya no hay tiempo para poder estar pensando para dónde camino, sino que tenemos que tomar el camino y la vida y la verdad que eres tú, Señor. Tenemos que seguirte a ti en obediencia, Padre, y en santidad. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria sea a tu nombre, Señor. Te alabo y te bendigo, Padre Celestial. Bendice cada vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.